A nivel cardiovascular, mira, ¿qué cambios cardiovasculares hay? Hay una hipertrofia del corazón, ¿no? Hay una acentuación del primer ruido cardíaco. Hay un murmullo de eyección sistólica. En la gestante puede haber un tercer y cuarto ruido normal, ¿eh? Aunque tú sabes que te han enseñado que estos son patológicos, pero puede ser normal en la gestante. Pero siempre hay que ver la clínica, pues, ¿no? Si estoy ante una paciente cardiópata, una gestante cardiópata, entonces estos sí serían patológicos, ¿no? Si esa cardiópata presenta crépitos, disnea, autognia, entonces pasan a ser patológicos. Hay un desplazamiento a la izquierda, ¿no? De la punta, ¿no? Del corazón hacia la izquierda, ¿no? Bueno. Mire esto, joven, ¿eh? Estos cambios hemodinámicos, ¿no? En el embarazo aumenta el gasto cardíaco, aumenta a expensas tanto de la frecuencia cardíaca como del volumen sistólico. En el primero, segundo y tercer trimestre, mira al final, ¿no? Hasta el tercer trimestre, al final, la gestante, ¿en cuánto aumenta el gasto cardíaco? En un 50%. ¿eh? Pregunta examen. Aumenta en un 50%, ¿no? El gasto cardíaco en la gestante. Esto es bastante, ¿no? 50%. Y sin embargo no se descompensa la gestante, ¿no? Todo en aras de suplir, pues, las demandas metabólicas del feto, ¿no? Que hemos dicho. Esto le voy a preguntar, ya te estoy avisando. Muy bien. La gestante, no te olvides, se caracteriza por 3 cosas. Ya hemos dicho, ¿no? Frecuencia cardíaca aumentada, volumen sistólico aumentado. No, aumenta la frecuencia cardíaca porque tiene que, ¿no? La gestante, pues, aumentar más su gasto cardíaco, ¿no? Bombear más sangre. Tiene que bombear más sangre para que hacia la circulación útero-placentaria, ¿no? Hacia el feto. Por eso aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta el volumen sistólico, porque tiene que llevar más volumen sanguíneo, o sea, más nutrientes, más oxígeno al feto. Y ya dijimos que la resistencia vascular está disminuida, es normal. Ya dijimos, ¿eh? Ahí está, todo bien, resistencia vascular disminuida. La arteria uterina, pues, esa arteria poderosa es la que lleva el flujo sanguíneo al útero, ¿no? La arteria uterina. El flujo sanguíneo hacia el útero, en una mujer normal, ¿no? Como ustedes, el flujo sanguíneo normal es de 50 a 80 mililitros por minuto, ¿no? Es el flujo de sangre hacia el útero normal, de 50, ¿no? A 80 mililitros por minuto. ¿Qué pasa en el embarazo? En el embarazo el flujo sanguíneo aumenta 10 veces más. O sea, de 50 a 500 y de 80 a 800, ¿no? Entonces, al final del embarazo, el flujo sanguíneo aumenta 10 veces más. O sea, entre 500 a 80 mililitros de sangre por minuto. Ya casi 900, casi 1 litro al final del embarazo. Es bastante el flujo de la uterina. Por eso, al final del embarazo, en un parto, te va a sangrar, pues, te sangra. Porque mira, 800 mililitros por minuto, o sea que en 2-3 minutos ya está perdiendo 2 litros ya. Y si te desangras si no actúas, ante una hemorragia obstétrica o una hemorragia postparto, tienes que actuar veloz, masajeado, oxitóxicos, no sé, ya vas a estudiar, pero si estudiarás, pero no sé. Bueno. Entonces eso es importante, ¿te das cuenta? Pues hay muertes maternas por hemorragia obstétrica. La clave roja es importante, tienes que actuar, porque si no, el sangrado, la hemorragia te va a ganar. Bueno, el gasto cardíaco al final del embarazo aumenta un 17%. Claro, todos sabemos que en el embarazo pues hay una, más que la otra, es la vena cava, ¿no? La que se comprime, hay una comprensión de la vena cava, y sobre todo la vena cava inferior. Este es un que te ilustra, pues, que mira, tienes la arteria antecubital
¿no? La arteria femoral, ahí está. Mira, la arteria anticubital es una arteria de los miembros superiores, o sea, del diafragma para arriba. En cambio, la arteria femoral es de los miembros inferiores, o sea, del diafragma para abajo. Y mira cómo ¿no? la presión de estas venas, mira, la presión de la vena femoral, ¿no? En centímetros por agua, empieza a aumentar, ¿no? Desde las 10 semanas hasta, ¿no? A partir de las 20 semanas, mira, 10, 14 centímetros de agua, empieza a aumentar la presión venosa, ¿no? De la vena femoral, ¿no? Y aumenta hasta 22. Mira, acá aumenta mucho más la presión venosa de la vena femoral. Aumenta mucho más la presión venosa. ¿Eso en qué se traduce? ¿Por qué aumenta? Porque hay una obstrucción al retorno venoso. Y la vena trata de luchar, aumenta más su presión. Pero alguien lo está obstruyendo, obstruye el retorno venoso. Entonces así se explica la comprensión, ¿no? ¿Y quién lo está obstruyendo? El útero, ¿no? El útero en crecimiento comprime hacia atrás la vena cava inferior. Y de esa manera disminuye el retorno venoso. Entonces cuando la gestante está echada en supina, entonces la vena cava inferior se comprime. ¿Y eso qué nos va a traer? ¿En qué se va a traducir? En que va a disminuir pues el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, a la larga va a disminuir pues el flujo útero-placentario, lo cual no queremos. Entonces en la clínica esto se hace evidente a partir de las 20 semanas, ¿no? Por eso siempre decimos a la gestante, ponte de costadito izquierdo un poco, ¿no? Para de esa manera ¿no? normalizar el retorno venoso, ¿no? Y de esa manera el gasto cardíaco se mantenga, ¿no? Entonces, pues a la paciente ponte en decúbito lateral, o en sala de operaciones central cesárea, el anestesiólogo siempre lo pone ¿no? La camilla un poquito hacia la izquierda, decúbito lateral izquierdo, ¿no? Cambios ventilatorios. Mira, como el útero crece, entonces eleva el diafragma hacia arriba. Y como eleva el diafragma hacia arriba, entonces la caja torácica disminuye, ¿no? Y hacia arriba, o sea, hay una disminución de 4 centímetros, ¿no? En la longitud vertical de la caja torácica, debido a la elevación del diafragma. Pero el diámetro antero-posterior y transversal más bien aumenta, ¿no? O sea, la circunferencia aumenta de 5 a 7 centímetros. Entonces, esta elevación del diafragma va a hacer que al final tengamos una caja torácica más chica, pero más angosta. Ahí está, ¿no? Como si esta es una no gestante y esta es una gestante, ¿no? Se eleva el diafragma 4 centímetros hacia arriba, o la vertical de la caja torácica disminuye en 4 centímetros. Pero el diámetro transversal y antero-posterior más bien aumenta, ¿no? Entonces la circunferencia torácica aumenta en 5 a 7 centímetros. Pregunta examen. Todo esto de la elevación del diafragma, ¿qué va a provocar al final? Que disminuyen los residuales. Hoy cada rato repetiste en andas y en tauchen. Disminuyen los residuales, o sea, la capacidad residual funcional disminuye y el volumen residual también disminuye. Pero sin embargo el volumen minuto aumenta. Aumenta el volumen minuto. Por eso la gestante siempre hiperventila. Ahí está, ¿no? Como este es una no gestante y este es una gestante. Como la capacidad residual funcional, mira acá grande y acá mira ha disminuido en la gestante. Igual, el volumen residual acá está más grande y acá el volumen residual ha disminuido en la gestante. Entonces los residuales disminuyen, ¿no? Pregunta examen. Todo esto se va a traducir en los cambios en la gasometría, ¿no? En un AGA electrolitos, un AGA medimos estos gases, ¿no? Mira cómo es la presión parcial de CO2, presión, ¿no? de oxígeno, el pH y el bicarbonato, cómo es en una no gestante, y fijémonos en una gestante ya en el tercer trimestre. La presión parcial, ¿no? de CO2 es 40. Y en la gestante disminuye a 30. Eso es importante. Porque el feto también respira, pues, ¿no? El feto también bota CO2. Claro que no por los pulmones, sino por la circulación útero-placentaria, ¿no? Difunde CO2.
Entonces, por eso tiene que disminuir la presión parcial de CO2. Porque si esto seguiría en 40, todo el CO2 se retiene en el feto y el feto entraría en acidosis y eso no nos conviene. La de oxígeno 100, 103 aumenta. El pH, mira, es importante el pH, ¿no? En una no gestante es 7,4, como tú ya sabes, ¿no? En cualquier mujer. Pero en la gestante, mira, el pH de 7,40 aumenta a 7,44, o sea, se hace un poquito más alcalino. Entonces, cuando veas un ave de electrolitos y leas el pH en una gestante, tiene que estar en 7,44. Nada de 7,40, 7,38, 7,42, no, 7,44. Es un poco más alcalino. Porque si está 7,40, 7,38, estaría haciendo acidosis. Y la gestante estaría entrando en acidosis. El bicarbonato de 24 disminuye en la gestante a 20, ¿no? No te olvides, ¿no? A nivel gastrointestinal, todos hemos aprendido de que nos han dicho de que en la gestante el vaciamiento gástrico está disminuido, ¿no? Así hemos escuchado todos. El vaciamiento gástrico está disminuido en la gestante, ¿no? Debido a la progesterona y todas las hormonas. Pero esto no es del todo cierto, ¿eh? ¿Por qué? Porque la gestante se considera un estómago lleno. La gestante se considera un estómago lleno. ¿Por qué? Porque el esfínter esofágico inferior es incompetente. El esfínter esofágico inferior, ya sabes dónde queda, ¿no? El esfínter esofágico inferior es incompetente. Por eso la gestante tiene pirosis, regurgitaciones, ¿no? La secreción gástrica aumenta la gastrina. Y esto va a hacer que prácticamente no se altere el pH, ¿no? Gástrico. Entonces, ¿cómo es el vaciamiento gástrico? En una gestante sin trabajo de parto, el vaciamiento gástrico no cambia. No cambia. En cambio, en una gestante en trabajo de parto, el vaciamiento gástrico sí va a disminuir. Sí disminuye en trabajo de parto. No te olvides. Bueno, a nivel de la sangre, cambios hematológicos. Claro, la sangre aumenta, pero ya hemos dicho, ¿no? Aumenta el volumen sanguíneo. Porque más sangre, más volumen tiene que llevar la gestante al feto, ¿no? Para más nutrientes, más oxígeno. Aumenta el volumen sanguíneo, ¿no? Aumenta a expensas tanto de los glóbulos rojos y del plasma. Mira acá, joven, mira este cuadro está... Mira, primero, segundo y tercer trimestre. Mira, en el primer trimestre, este azul que es plasma, ¿no? Plasma, de eso no, ahí está. En el primer trimestre aumenta el plasma. En el segundo trimestre aumenta más el plasma y aumenta también glóbulos rojos. En el tercer trimestre aumenta mucho más el plasma y aumenta mucho más también los glóbulos rojos. Ojo, ¿eh? ¿Y por qué hay una anemia en la gestante? La anemia fisiológica que llamamos, ¿no? En la gestante hay una anemia fisiológica. ¿Por qué? Porque aumenta más plasma, ¿no? Y ese plasma lo diluye a los glóbulos rojos. Y por eso hay anemia fisiológica, ¿no? Por eso hay hemodilución. Entonces la gestante aumenta el volumen sanguíneo, ¿no? O sea, la gestante es un estado de hipervolemia. ¿Y aumenta hasta cuánto? Mira, en el tercer trimestre es lo máximo. ¿Hasta cuánto? Hasta un 40, 50%. Ahí está. Pregunta examen. Es bastante, ¿no? Aumenta bastante el volumen sanguíneo. Y sin embargo, claro, tú haces medicina, ¿no? Más agua aumenta en su organismo, se va encharcado. Dices, no, y sin embargo, no hace edema pulmonar, no hace falla cardíaca, nada. Todo está compensado en la gestante, ¿no? Es un milagro esto. Recuerda que la hemoglobina leve. Listo. Cambios en la coagulación, ¿no? La gestante es un estado hipercoagulable. No te olvides, la gestante es un estado hipercoagulable. Recuerda que hemos dicho que la gestante se prepara para el parto. O sea, la gestante se va a preparar para sangrar, porque va a tener que sangrar en el parto, ya sea parto normal o cesárea, va a sangrar, ¿sí o no? Entonces la gestante se prepara para sangrar. Entonces para eso tiene que aumentar todos estos factores. Mira, tiene que aumentar los factores de coagulación.
Los únicos factores que disminuyen es el 11, el 13, el TP, TPT, antitromina 3 y plaquetas disminuyen un poco. Pero tiene que aumentar estos factores, ¿no? Sobre todo el fibrinógeno 1 es el que más aumenta, el fibrinógeno 1. Para coagulante, ¿no? Así como se prepara para sangrar, la gestante también tiene que, ¿no?, prepararse para coagular eso que está sangrando. Pues aumenta el fibrinógeno. Recuerda que lo normal, en el embarazo el fibrinógeno aumenta valores normales 300 miligramos, ¿no? 400, hasta 500 tal vez. Pero ante estados de hemorragia, este fibrinógeno disminuye, ¿no? Si tú en una hemorragia postparto, ¿no?, ante una hemorragia postparto masivo, cuando hay un sangrado mayor, el fibrinógeno disminuye, o sea, se consume fibrinógeno. Entonces, no coagula, pues, ¿no? Entonces, no olvides, ¿no?, la gestante es un estado hipercoagulable e hiperfibrinolítico. Por eso. El fibrinógeno me predice, pues, hemorragia postparto severa, ¿no? Nunca debe ser menos de 200, ya me está diciendo hemorragia postparto severa. Tiene que ser los valores normales, ¿no? Fibrinógeno normal 350, 400, hasta 500 normal, ¿no? A nivel del riñón, bueno, solo esto no va a premiar, es lo más importante, ¿no? Claro que el flujo renal, pues, está aumentadazo también, pues, ¿no? Por el volumen sanguíneo, ¿no? Entonces, es un estado de hiperflujo, ¿no? Está aumentado el flujo renal. O sea, la razón, la ratio, ¿no?, la tasa de filtración glomerular está aumentado, aumenta hasta un 50%, ¿no?, la tasa de filtración glomerular. Y debido a que la tasa de filtración está aumentado, eso hace que la creatinina sanguínea disminuya, ¿no? Y la creatinina disminuye, pues, en el embarazo, ¿no? 0,4, 0,6, ¿no? Esos son valores de creatinina normal, ¿sí o no? Ya has visto, ¿no? Máximo 0,8. Si la creatinina aumenta 1.1, ya me está indicando daño renal, como va a ocurrir en la preeclampsia, trastornos hipertensivos, etc., ¿no? Conclusión. Entonces, no olvides que estos cambios fisiológicos son producto de un mecanismo de adaptación del cuerpo, ¿no?, de la madre al feto y para prepararse para el parto. La inmunidad se caracteriza por un sistema de alto gasto cardíaco y resistencia disminuida. Ese es lo normal, ¿no? Y en la preeclampsia la resistencia va a estar aumentada, ya es patológico, ¿no? Ya van a ver. La volemia está aumentada a expensas, ¿no? Hay una hipervolemia, hemos dicho, ¿no? Está aumentada a expensas principalmente del plasma, ¿no?, lo que conlleva una anemia fisiológica, ¿no? La gestante es un estado hipercoagulable. ¿Por qué? Para disminuir el sangrado, ¿no?, en el parto. Los residuales, hemos dicho, ¿no?, la capacidad residual funcional y el volumen residual están disminuidos, ¿no? Debido a eso va a tener episodios de desaturación. La gestante a veces nos desatura rápido, ¿no? Bueno, ya sabes por qué, ¿no? Bueno, gracias con todos. Vamos a ver.